Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29. La escena transcurre en Jerusalén, pocas semanas después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés y anunciaban con valentía que Jesús era el Mesías prometido. Miles de personas creían en el Evangelio, y numerosos milagros confirmaban el poder de Dios obrando a través de ellos. Sin embargo, aquel crecimiento despertó la envidia y la preocupación de los principales sacerdotes y de los miembros del Sanedrín, el máximo tribunal religioso de Israel. Ellos habían prohibido terminantemente a Pedro y a los demás apóstoles enseñar en el nombre de Jesús. Incluso fueron arrestados y encarcelados. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió milagrosamente las puertas de la prisión y les ordenó regresar al templo para continuar anunciando el mensaje de vida. Al amanecer, los apóstoles obedecieron sin vacilar. Cuando nuevamente fueron llevados ante el Sanedrín, el sumo sacerdote les reclamó con severidad: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Fue entonces cuando Pedro, hablando también en representación de los demás apóstoles, respondió con una de las declaraciones más firmes y trascendentales registradas en las Escrituras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellas palabras no fueron un acto de rebeldía contra la autoridad civil o religiosa. Fueron una afirmación de que toda autoridad humana tiene límites cuando pretende impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pedro entendía que el mismo Jesús le había encargado anunciar el Evangelio, y ninguna amenaza podía cancelar esa misión. Aquella respuesta podía costarle la vida. Sin embargo, el hombre que tiempo atrás negó 3 veces a Jesús, ahora permanecía firme, fortalecido por el Espíritu Santo y dispuesto a sufrir antes que desobedecer a su Señor. Este versículo representa uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Cuando existe un conflicto entre los mandamientos de Dios y las órdenes de los hombres, el creyente debe permanecer fiel a Dios. Pedro no promovía el desorden ni el desprecio por las autoridades. De hecho, la Biblia enseña a respetarlas y orar por ellas. Pero cuando una autoridad exige abandonar la verdad, negar a Cristo o desobedecer la palabra de Dios, la obediencia al Señor ocupa siempre el primer lugar. La frase de Pedro sigue teniendo una profunda actualidad. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se invita a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, donde la presión social, la cultura o incluso el temor pueden intentar silenciar la fe. Obedecer a Dios antes que a los hombres implica tomar decisiones difíciles, mantenerse íntegro cuando otros ceden, hablar la verdad con amor aunque resulte impopular y permanecer fiel aun cuando existan consecuencias. Esta obediencia no nace de la arrogancia, sino del amor y la confianza absoluta en Dios. Quien reconoce que Cristo es el Señor comprende que ninguna opinión humana puede tener mayor autoridad que la voz del Creador. Pedro aprendió que el verdadero valor no consiste en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fiel cuando la verdad tiene un precio. Hoy la pregunta sigue siendo la misma para cada creyente. ¿A quién estamos dispuestos a obedecer cuando las presiones del mundo chocan con la voluntad de Dios? Que el ejemplo del apóstol Pedro nos inspire a vivir una fe firme, humilde y valiente, recordando que la obediencia al Señor siempre conduce a la verdadera libertad y a la vida eterna. La fidelidad a Dios no siempre será comprendida por los hombres, pero nunca dejará de ser honrada por el cielo. Cuando obedecemos al Señor con un corazón sincero, aún en medio de la oposición, damos testimonio de que nuestra esperanza no depende de las circunstancias, sino de aquel que reina para siempre.